Mi nombre civil es Joel, mi nombre espiritual es Janardan. La función que realizo dentro del templo, bueno, son varias. Más o menos, ya cuando llevas un tiempo te vuelves casi un hombre orquesta en algunas cosas. Pero en principio llevo las cuentas del templo, soy el tesorero del templo. Y además de eso, de vez en cuando doy clases de filosofía, cuando hace falta cantar y no hay nadie que lo haga mejor canto, cuando hace falta servir y, en fin, lo que haga falta hacer, más o menos se hace. Hombre, yo me dedico a la ciencia, estudié matemáticas y me dedico a la investigación científica. Pero creo que la investigación científica no debería quedarse solamente en el plano material, sino que las personas deberían investigar desde el punto de vista espiritual también. Quiénes son ellos y cómo relacionarse con todo lo que tienen a su alrededor. Por ejemplo, la ciencia tiene hipótesis, tienen procesos para probar esas hipótesis, eso se le llama tesis. Y yo creo que un científico es aquella persona que con las hipótesis aplica el proceso y trata de probar si la tesis se cumple o no. Y bueno, científico espiritual es una persona que asume las hipótesis o los fundamentos de la fe de una determinada práctica, sigue la práctica y trata de experimentar esa tesis de encontrar una felicidad pura, una felicidad espiritual. ¿Sí? Nosotros, digamos que partimos de las premisas de Dios existe, nosotros somos seres espirituales que tenemos una relación eterna con Él y de alguna manera u otra la práctica es la de tratar de despertar esa relación a través de cantar sus santos nombres, de servirlo de diferentes maneras, escuchando hablar acerca de Él, recordándolo a Él, cantando acerca de Él, etc. Según la tradición Vaishnava, según la filosofía, el Dios es absoluto y como es absoluto, él no es diferente de su nombre. Al no ser diferente de su nombre, Él está en su nombre, por lo tanto te puedes relacionar con Él directamente a través del canto de sus nombres. O sea, al tú decir Krishna, Krishna está ahí. En la vida en general, yo creo que para cualquier Hare Krishna o para cualquier practicante religioso, la filosofía debe ser importante para poder fundamentar su fe en algo. O sea, si uno solamente tiene fe y no tiene un fundamento filosófico detrás, cuando hay momentos en la vida en que pasan cosas que pueden hacer que tu fe, digamos, que sufra determinados ataques no sé, a ver, eh, cuando la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres que iban sus esposos a la guerra le oraron a Dios para, por favor, haz que mi esposo vuelva a esto, lo otro, ¿no? Entonces, en una guerra las personas mueren porque es algo que ocurre de manera natural en una guerra y el regreso de su esposo podía influir en la creencia o no creencia de Dios. Digamos que esa es una práctica solamente basada en la fe, sin un entendimiento filosófico de las cosas y puede hacer que te vayas del sendero. Por otra parte, una fe sin filosofía roza en algunos momentos el fanatismo o el fundamentalismo y digamos que eso, en mi opinión, puede hacer mucho daño desde el punto de vista social también y personal. Entonces, yo creo que para cualquier practicante de cualquier religión entender los fundamentos filosóficos de lo que están practicando es importante, entender la esencia de lo que ellos están haciendo para poder, o sea, es como un edificio que si no tiene los cimientos se cae, ¿no? Cuando pasa algo. Siempre me gustó la filosofía, fue lo que me atrajo al movimiento. Cuando yo, digamos que comencé a leer acerca a los libros, yo tenía una visión quizás no tan positiva acerca del movimiento y la manera de pensar y lo que decían los libros fue lo que me convenció. Digamos que primero hubo un convencimiento filosófico antes de comenzar la práctica. Yo comencé a leer y estuve leyendo prácticamente todo un año antes de comenzar a practicar de manera seria. Entonces, ya después de que realmente yo entendí, ok, esto es, filosóficamente es, digamos que quizás por mi naturaleza era el tipo de persona que lo que buscaba era los errores, ¿no? Los baches en los pensamientos filosóficos de las personas, ¿no? Las incongruencias. O sea, tienes una serie de parámetros que tú aceptas como que, ok, esto me lo voy a creer como que es cierto, o la base de algo, y si hay incongruencias o no. Y cuando yo leí,
estudié la literatura védica, yo dije, bueno, esto no hay por dónde cogerlo, realmente es un sistema bien fundamentado de creencias que a mi opinión no tiene incongruencias, al menos en ese momento cuando lo leí lo pensaba así. Hay un desconocimiento general, aunque es cierto que hay una porción de la población que lo ve como una práctica que en algún momento fue sectaria, ¿no? O todavía es la reminiscencia que queda en algunas personas, sobre todo un sector más, digamos que de los años, no sé, que tengan 40, 50 años aproximadamente. Sí que han existido personas, no lo achacaría tanto al movimiento como a la naturaleza de las personas. Hay personas que tienen una tendencia más a la fe que a la filosofía, y cuando no estudian la filosofía y no entienden la esencia de las cosas, digamos que se pueden volver fundamentalistas. El hecho de matar personas o simplemente por creer que somos superiores desde el punto de vista humano, porque la mayoría de las veces va por ese camino, no creo que vaya tanto por una cuestión religiosa como por una cuestión de superioridad, de creerse que son mejores, porque pertenecen a una determinada religión o porque pertenecen a un determinado tipo de sociedad o de pensamiento. Yo creo que el error está ahí, yo creo que eso existe en la humanidad desde los inicios de los tiempos. Desgraciadamente casi todos los hombres o casi toda la sociedad en algún momento han pasado por este tipo de experiencias, ¿no? De que, ok, yo me creo superior a ti, por lo tanto me creo con el derecho de subyugarte o incluso llegar a matarte, porque para mí tu vida no vale nada.